a Elizabeth, a Emanuel, ¿verdad? A Catalina. Pues nos faltan algunos, pero bueno, estamos los que tenemos que estar. Dios les bendiga. Bien, abra su Biblia, es segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Gloria a Dios. Estamos llegando ahí. Vamos a leer del verso 19, 20 y 21. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículos 19, 20 y 21. Una vasija para Dios. Quiero decirles que a través de este mensaje hoy usted va a aprender y va a saber por qué muchas veces en nuestras congregaciones, aunque adoramos a Dios y lo hacemos de una manera honesta, porque no creo que nadie adore a Dios de manera deshonesta, sino que todos de alguna forma tratamos de agradar a Dios a través de las alabanzas. Sin embargo, quiero decirles que adoración no solamente es cantar. A veces pensamos que adoración es cantar solamente, pero no, hay muchas otras cosas. También vamos a una joven, Dios te bendiga. ¿Es joven usted? La hermana. Oh, ya la hemos conocido, Soraya. Dios te bendiga, Soraya. Dios te bendiga. ¿Cómo le decimos? Que Dios le bendiga, ¿verdad? Ok. Bien. Dios bendiga a Soraya, que es la amiga de nuestra hermana Keta. Bienvenida. Ojalá y te sientas a gusto entre nosotros. Dios te bendiga. Y le decía yo, ¿por qué de pronto en nuestras congregaciones, cuando nosotros comparamos el evangelio que nosotros vivimos y que estamos tratando de llevar a cabo, ¿por qué no tiene el mismo impacto que el evangelio que vivió y que predicó nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia primitiva y lo que nosotros hemos logrado el día de hoy? Y me refiero como iglesia. Tendríamos que saber exactamente cuál es la diferencia que nos impide que nosotros seamos eficaces en un mundo que está lleno de caos, está lleno de dolor, está lleno de miseria, está lleno de enfermedad, de injusticia. Cuando Jesús antes de irse, Él dijo algo: las obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores, porque yo voy al Padre. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿mayores en qué sentido? ¿En cantidad o en calidad? ¿Qué cree usted? ¿Que las obras que nosotros como iglesia vamos a poder hacer serían mayores en cantidad o en calidad? En calidad, en ambas, en las dos. Bueno, solamente quiero darles como referencia que Jesús dijo: bástele al siervo ser como su maestro. Así que cuando Jesús estaba diciendo acerca de que nosotros las haríamos ya aún mayores, no se está refiriendo en la calidad, sino en la cantidad. Y les voy a decir por qué. Porque cuando Él estaba como hombre en esta tierra, Él no podía estar en todos lados. Él solamente podía estar en un lugar específico. Pero cuando Él inaugura la iglesia en Pentecostés y les dice a sus discípulos: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto, Hechos 1:8, ellos obedecieron. Y Jesús, a través de su Espíritu Santo, dice: recibiréis poder, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que cuando Jesús estaba diciendo que las obras que Él hizo nosotros las haríamos y aún mayores, no se refiere en calidad, porque nadie puede ser más que Jesús. Él es lo máximo en este universo. ¿Cuántos dicen amén? Él es lo máximo en este universo. Y por eso Jesús dijo: bástele al siervo ser como su maestro. Así que Él decía que haríamos mayores porque ahora tú y yo somos cristianos. Y se supone que si somos cristianos, la simiente de Cristo está en nosotros. Nosotros también fuimos engendrados por el Espíritu Santo. Así como Jesús fue engendrado en el vientre de María, nosotros fuimos engendrados por el Espíritu de Dios. Cuando Jesús habla y cuando Él dice, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11, cuando la Escritura dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y luego dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego vean lo que sigue: los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Así que cuando nosotros éramos y teníamos solamente la simiente de Adán, no podíamos hacer nada, realmente estábamos bajo maldición. Pero cuando Jesús viene y nos adopta como hijos suyos y nos da el poder para ser llamados hijos de Dios, en ese momento fuimos engendrados por el Espíritu de Dios y la simiente de Dios está en nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué de pronto la iglesia es ineficaz? Hoy vamos a saber un poco acerca de eso. Van a leer conmigo, por favor. Estamos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, verso 19 al 22. Voy a leer para todos ustedes, usted lo va a ver en la pantalla, y dice de la siguiente manera: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él les dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Escuche eso. Así que ahora tenemos un evangelio que tiene que ser dinámico, que a veces nosotros somos inteligentes o sabios para discernir lo que está mal dentro de la iglesia. Pero juntamente con discernir lo que está mal dentro de la iglesia, el hecho es no solamente decir esto está mal, sino que nosotros hemos sido llamados, tú y yo, para hacer ese evangelio absoluto. Tú eres cristiano, eres hijo de Dios, has nacido de la simiente de Dios, el Espíritu de Dios te engendró, fuiste confrontado con la verdad, la paga del pecado es muerte, te enteraste que seguir pecando traería la muerte, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha eso, si realmente hemos nacido de Dios, entonces debe haber señales de que hemos nacido de Dios. Isaías 8:18. Quiero que vean este pasaje muy interesante. En Isaías 8:18. Y dice: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Así dice ese versículo. Ahora, ¿usted cree que eso sea verdad o no? Es un pensamiento profético, porque Jesús todavía no había venido, pero ahora Jesús vino, hace 2000 años Él vino. Él vivió entre nosotros, hizo cosas extraordinarias que nunca un hombre jamás había hecho. Resucitó muertos, limpió leprosos, les dio vistas a los ciegos, levantó paralíticos, cosas extraordinarias, sanó a los leprosos. A una mujer que tenía una joroba, la extirpó de manera sobrenatural. A una mujer que tenía flujo de sangre, calmó por completo la fuente de esa sangre. A un hombre que estaba ciego, Bartimeo, lo sanó. Hizo cosas extraordinarias. Por eso cuando Juan el Bautista está preso y comienza a desfallecer su fe, y le dice a sus seguidores: vayan y pregúntenle a Jesús, ¿eres tú el que habías de venir o esperamos a otro? Jesús escuchó a los que había enviado Juan y les dijo: díganle a Juan, los ojos de los ciegos están siendo abiertos, los leprosos son limpiados, los que están siendo oprimidos por el diablo están siendo libres. Váyanle y díganle a Juan. Entonces nosotros creemos que verdaderamente Jesús es el Cristo de Dios. Y si nosotros hemos nacido de Él, entonces tenemos que tener exactamente lo que dice ese versículo. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios a la casa de Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. ¿Por qué la iglesia ha perdido el poder? ¿Por qué somos tan ineficaces? Nos hemos olvidado de la doctrina fundamental. Hemos llenado la iglesia de todo menos de la presencia de Dios. Ahora, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué la iglesia está sin fuerza? ¿Por qué está sin poder?
¿Por qué muchas veces clamamos y los enfermos no sanan? ¿Por qué pedimos milagros y no suceden? ¿Sabe por qué? Porque todo tiene un porqué. Cuando Satanás se rebeló en la eternidad pasada, en el eterno pasado, no tenemos una fecha cuando eso sucedió. El pecado no comenzó en la tierra, el pecado comenzó en el cielo. Así que cuando Satanás se rebeló en la eternidad, ¿cuál fue el pensamiento de él? ¿Alguien tiene idea de eso? Vamos a ir ahora, porque que necesitamos tratarlo, al libro del profeta Isaías, en el capítulo 14, y vamos a ver un poco acerca del pensamiento que él tenía. A partir del verso 12, es Isaías 14, 12, y mire cómo dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio. Me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso fue el pensamiento de él. ¿Qué quería Satanás? Adoración. Él no se conformó con lo que Dios lo había hecho. En Ezequiel hay un pasaje paralelo, Ezequiel capítulo 28, y donde se nos da más información acerca de qué es lo que él pretendía con este golpe de estado que estaba dando en el cielo. Versículo 14. Vamos a leer desde el 13. Vean lo que dice. En Edén, está hablando de este querubín. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Escucha eso. Este ser deseaba adoración. Él deseaba adoración. Quería que así como adoraban al que estaba sentado en el trono, él también quería adoración. A mí me han preguntado como pastor, ¿quién le metió esas ideas a Satanás de querer ser más que Dios? Nadie. Aquí dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. En otras palabras, él se dio cuenta que tenía una posición privilegiada, que cuando le decía a alguno de los ángeles: haz esto, obedecía, haz esto, lo obedecía, aquel obedecía, y casi todo mundo le obedecía. Y dijo: yo soy como Dios, podría tener también mi trono como Dios, pero él recibe la gloria y la adoración, ¿y yo qué? Así que intentó y subió. ¿Y sabe qué dice la Biblia? En Apocalipsis capítulo 12, que él se ganó a la tercera parte de los ángeles del cielo. Con sus adulaciones. La Biblia dice que fue con su cola, pero la palabra que se traduce en el griego es calumnia. Así que cuando dice que él, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, que cuando él, a través de todas las mentiras, porque él es el padre de la mentira, vea lo que dice Apocalipsis capítulo 12 verso 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba. Ahí la palabra cola en el griego es calumnia. Arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Así que cuando él logra estar en el Edén y decirle a Adán y a Eva, pero principalmente a Eva, que fue con la que trató, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de todos los árboles del huerto,
La mujer contestó: de los árboles del huerto podemos comer, pero Dios nos ha dicho que del árbol de la ciencia del bien no comamos, porque el día que comamos de él vamos a morir. ¿Y sabe qué le dijo Satanás? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto van a ser como dioses. Así que yo le pregunto a usted, con un sentido común, ¿a qué estaba haciendo alusión Satanás en la mujer? ¿Qué parte de su ser estaba tocando Satanás con estas palabras? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de este fruto van a ser como dioses, sabiendo el bien y el mal. Lo mismo que sintió Satanás, quiso ser más de lo que ya era. Y le vendió la idea: tú puedes ser como Dios. Escuche eso. Tú puedes ser como Dios. Ahora, en un sentido estrictamente, ¿qué les diré? Natural. ¿Usted cree que Adán y Eva admiraban a Dios? ¿O no? Lo respetaban. ¿Qué más? ¿Pero usted cree que lo amaban? Obedecían. ¿Qué más? ¿Lo admiraban o no lo admiraban? Por supuesto. Entonces imagínese la idea: no van a morir. ¿Sabe Dios que ustedes coman de este fruto? Van a ser exactamente igual que ese Dios. Así que quizás, ¿sabe a qué estaba haciendo alusión? Al yo. Tú, tu yo. El ego. Tú puedes ser más de lo que eres aquí. Así como Él baja del cielo y se pasea, tú también puedes hacer lo mismo, porque tú puedes hacerlo, pero Él no quiere que tú lo seas. Así que se le metió en la mente: yo. ¿Y qué cree? Todos los problemas en las iglesias son por el yo. Todos los problemas en las iglesias son por el yo. Por eso la iglesia pierde poder. Imagínense, por ejemplo, en un grupo de alabanza. ¿Y cuántas veces lo he escuchado? ¿Cuántas veces me han dado quejas? Pastor, es que el de la guitarra ya le bajó a mi piano, porque quiere que se escuche más su guitarra. Pastor, es que el de la batería no le baja, y no se escucha mi voz, y no se escucha mi guitarra. Porque todo el mundo quiere sobresalir, todo el mundo quiere ser la estrella. Pero les quiero decir algo: la iglesia surge como resultado de la cruz de Jesús, del sacrificio de Jesús. Así que aquí tenemos una verdad que tiene que ser entendida. Satanás desde el principio quiere adoración, anhela ser adorado. Y cuando él logra que la iglesia pierda el sentido de su adoración, ¿no usted ha escuchado canciones que aluden más bien a la humanidad que a la majestad de Dios? ¿Cuántas alabanzas que se dicen en la iglesia hablan más de la humanidad o de uno, de cómo se siente uno? Y pocas alabanzas le dan realmente la gloria a Dios. Más bien hablan de uno: estoy triste, pero viene tu presencia, y hacen más alarde a la persona de uno. Cuando en realidad la adoración le pertenece solamente a Dios. De pronto hay personas que he tenido muchas iglesias por la gracia de Dios. Y de pronto alguien sale del servicio y me dice: pastor, hoy no me gustaron las alabanzas. Y le digo: qué bueno, me da mucho gusto. ¿Cómo que me le da mucho gusto? Sí, porque no son para ti. No son para ti. Son para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es que no me gustaron las alabanzas hoy, pastor. Qué bueno, me da mucho gusto. No eran para ti. No son para ti. Son para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y sin embargo, hoy, usted observe en las iglesias cuánto hay de lo carnal. Cuánto hay de lo carnal y cuánto hay de una adoración genuina. Ahora, escucha esto. La primera adoración que se da en el Génesis es cuando Abel trae una ofrenda para Dios. ¿Te acuerdas? Caín trajo una ofrenda y Abel también trajo una ofrenda.
Y sin embargo, Dios miró las dos ofrendas, la de Caín y la de Abel, y le agradó la de ¿quién? La de Abel. Ahora, ¿cómo se sintió el yo de Caín? Herido. Herido. ¿Por qué? Porque él quiere ser el primero. Porque el yo quería ser reconocido. Fíjate nada más lo terrible. Cuando la iglesia dice, pastor, ¿y por qué a mí no me dan nada? Yo veo que a todo el mundo le reparte un ministerio, pero a mí nada. ¿Qué voy a hacer aquí? Y andan buscando ser protagonistas en muchos lugares. Escucha bien. Satanás desea adoración. Eso fue lo que siempre ha estado buscando. Pero mientras en la tierra exista alguien que no le dé adoración, entonces él no podrá decir que el absoluto de la tierra lo tiene él y le pertenece a él. Por eso es que vino Jesús. El primer Adán fue derrotado. Cuando él le dijo la mentira, serán como dioses. Eva dijo, wow, por supuesto que quiero ser como Dios. Por supuesto que quiero ser como Dios. Y tomó del fruto y luego llamó a su marido y también le dio. El apóstol Pablo dice que Adán no fue engañado. Él comió conscientemente de que estaba fallándole a Dios. Yo no sé lo que sintió el corazón de Adán. Muchos dicen que al ver que su mujer comía y sabía la sentencia de Dios, dijo, bueno, moriré con ella. Y cuando se les da la sentencia, a Adán es al que se le dice, por tu culpa, por causa tuya, la tierra será maldecida. Por tu causa. No le dijeron eso a Eva, se lo dijeron a Adán. Por tu causa, esta tierra será maldita. Ahora, cuando regresemos al asunto de Caín y Abel, ¿solamente se quedó ese sentimiento en su corazón? ¿Qué hizo Caín? Imagínense lo poderoso que puede ser el yo. Lo terrible que puede ser el yo. O sea, el odio tan tremendo como para ir matar a su hermano. Vamos al campo, Abel. La hipocresía tan terrible de decir, vamos al campo, Abel. La ingenuidad del hermano. Pero él decía, ¿por qué lo aceptaron a él y a mí no? Dios miró el corazón de Caín. ¿Por qué te pones así, Caín? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? ¿Por qué pues te pones así? El pecado está a la puerta, pero tú te puedes enseñorear de él. Dios sabía lo que había ocurrido en el corazón de Caín. Y en el Nuevo Testamento se nos dice que Caín era del maligno. Porque él quería adoración, él quería. Ahora escúchame esto, cuando tú y yo, por alguna razón, la que sea, comenzamos a andar y a ministrar en la carne y deseamos recibir parte de esa gloria, en ese momento todo se acaba. Porque el único que merece ser adorado y bendecido es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Únicamente Él. Pero por eso cuando en Génesis capítulo 3 verso 15 se da la primera palabra acerca de que Dios no va a consentir en que Satanás se apodere de la tierra y que Dios levantaría una simiente que lo pondría en su lugar, que lo sacaría de la jugada eterna de los siglos, porque el conflicto eterno de los siglos es quién va a recibir la adoración. ¿Quién va a recibir la adoración? Satanás quiere ser adorado. Y en Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, en Apocalipsis se nos dice, cuando se refiere a Satanás que es apresado, dice, la serpiente antigua llamado Diablo y Satanás. O sea que cuando él logró que Adán comiera junto con su mujer, en ese momento toda la adoración de este mundo comenzó a perfilarse hacia Satanás. Y ese es el conflicto de todos los siglos.
Vemos, por ejemplo, en el libro de Esther. Amán era un hombre que se jactaba de tener una posición fuerte en el gobierno. Y cuando Amán pasaba, es una figura de Satanás. Cuando Amán pasaba, todo el mundo se inclinaba. Pero había un hombre que no se inclinaba, Mardoqueo. Y cuando llega con su esposa dice, oh, tengo muchos bienes, tengo muchos criados, tengo muchas cosas. Pero ¿sabes cómo se pone mi corazón cuando veo que Mardoqueo no se inclina? Oh, siento odio. Yo no soy nada menos que ese hombre se incline. Y en un solo día quiso acabar con todos los judíos. Esa es la lucha de los siglos. Así que cuando vemos el pasaje de Reyes, regrese ahora el pasaje de Segunda de los Reyes, capítulo 2, escucha lo que dice. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquel lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. ¿Qué necesitó el hombre de Dios para sanar esas aguas? Una vasija nueva y sal. Ahora, ¿eso qué tiene que ver conmigo, pastor? Bueno, la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y que nosotros en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Entonces nosotros somos como vasijas nuevas. Ahora, una vasija nueva tiene cualidades, tiene garantías, es nuevo. No es algo que se restauró, es nuevo. Dios no trabaja con hombres solamente que han sido refinados en su moral, no. Él trabaja con hombres y mujeres que hayan nacido de nuevo. ¿Que hayan nacido de qué? De nuevo. Él no trabaja con la religión. Él abomina la religión. En el tiempo de Jesús, los religiosos de su tiempo eran precisamente los que atacaban a Jesús. Jesús no es religión. Cuando nosotros vemos a Jesús que entra en el mundo, en Hebreos en el capítulo 10 dice, he aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en el libro. Me preparaste cuerpo, vengo para hacer tu voluntad. O sea que Jesús vino precisamente como el segundo Adán para poder restaurar lo que Adán perdió en el Génesis. Él venía a restaurarlo. ¿Cómo tenía que hacer? No debía de tener nada que Satanás dijera que era de él. Por eso dice la Biblia en Mateo capítulo 4 verso 1, y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y allí estuvo 40 días y 40 noches. Y al cabo de ese tiempo tuvo hambre. ¿Y qué dice? Y vino el tentador. Mateo capítulo 4 verso, ahí está. Y vino el tentador y le dijo, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, ¿qué quería hacer Satanás? Quería que Jesús comenzara a actuar de manera independiente al Padre. Escucha. Él dijo, a este lo voy a engañar fácil. Es un hombre. Es un hombre. Y yo ya tengo experiencia a tratar con los hombres. Así que voy a hacer que él camine aparte de Dios. Que comience a tomar sus propias decisiones aparte de Dios. Que el Padre no influya en él. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Escucha. ¿Qué hubiera pasado si Jesús dijo, sí, soy hijo de Dios? Y te lo voy a demostrar. A ver, que estas piedras se conviertan en pan y una tortota gigante. Sabes que cuando Jesús vino, Él dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando en San Juan 14:6 dice, yo soy el camino,
Yo soy la verdad, yo soy la vida. Y escuchen esto, nadie puede ir al Padre si no lo hace por medio de mí. O sea, el que acepta a Jesús está aceptando el plan del Padre. El que rechaza a Jesús está rechazando el plan del Padre para que toda la adoración solamente sea hacia Dios. Muchas personas me han dicho, pastor, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás en el acto cuando se rebeló? Pudo haberlo inmediatamente hubiese desaparecido, lo hubiera extinguido. ¿Por qué no lo hizo? ¿Sé por qué? Porque nunca en el universo se había dicho una mentira. Nunca. Todos esos seres angelicales escuchaban las verdades de Dios y Él era portador de luz. Así que cuando Él comenzó a calumniar, lo ves en el trono, pero realmente no sabes quién es Él. Yo he estado cerca de Él y sé cómo maneja el reino. No está haciendo bien las cosas. Y logró atraer la atención de la tercera parte de todos esos ángeles. Así que cuando Dios introduce a su Hijo amado, dice, y Él resucita al tercer día, después de la cruz, dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por el estrado de tus pies. En otras palabras, la obra de Jesús iba a ir en aumento. Primero 12. Esos 12 salen y predican. Hoy tenemos millones de personas que creen en Jesús, pero que hemos olvidado las doctrinas fundamentales, donde la adoración, ese Jesús vino precisamente para que la adoración de estas criaturas pensantes que somos tú y yo, fuera dada únicamente al que la merece, a Dios. Pero cuando nosotros tergiversamos y comenzamos a protagonizar con el yo, y dentro de las mismas iglesias surgen situaciones que devastan las congregaciones, que las rompen, donde el propósito de Dios no se cumple. Todo mundo quiere ser protagonista. Miren, les soy franco, si Dios no me hubiese llamado a ser pastor, yo nunca hubiese querido ser pastor. Y Dios sabe que luché muchos años, por lo menos 7 años. Terminé la carrera, comencé a ejercer la carrera. El Señor me llamaba por sueño. Le decía, Señor, por favor, no me llames a mí. Yo no puedo, no quiero, no deseo hacer esto. Por favor, ten misericordia. Déjame a mí trabajar, ser un hombre normal. Y el Señor estuvo ahí hasta que me venció y no pude más. Hubo una ocasión en que yo había ido a un lugar que era como una selva, un lugar casi inhóspito. Y yo ya no podía más con este llamado. El Señor me había estado llamando casi por 7 años. Yo no quería dejar mi trabajo, era gerente en una compañía. De niño fui muy pobre, demasiado pobre, extremadamente pobre. Dios me permitió terminar una carrera profesional y la ejercí en mi país por más o menos 5 años. Tenía económicamente una posición buena. Y el Señor comienza a llamar, le digo, Señor, por favor, no, yo soy incapaz, yo no puedo, yo no tengo las virtudes que se requieren, Padre. Pero si tú quieres, yo puedo apoyar a las familias de los pastores, ponme a cuántos pastores quieres que yo mantenga y yo te prometo que lo hago. Pero el Señor me llamó. De pronto un día me vi involucrado en una misión en un lugar inhóspito. Me dijo mi pastor, ve, tenemos una iglesia ahí que durante 18 años no ha podido progresar y yo sé que Dios tiene un plan para ti. ¿Quieres ir y visitar esa congregación? Quédate una semana con ellos, trátalos. Quizás te nazca el deseo de servir ahí. Le dije, ok, voy, pastor. Cuando yo llegué a ese lugar, teníamos que caminar 3 horas, aparte de recorrer todo el camino, casi 8 horas de camino, y luego 3 a pie para llegar a ese lugar. Pero cuando yo vi la necesidad y vi cómo Dios comenzó a moverse de una manera sobrenatural en ese lugar, yo le dije, Señor, gracias por permitirme mirar todos estos milagros que están sucediendo aquí. Pero yo te digo, este lugar es muy difícil. Mi esposa no es de estos lugares, ella es de ciudad. No podemos dejar todo en la ciudad y venirnos ahora. Así que cuando yo regresé otra vez a la iglesia que me había enviado, me dijo el pastor, quiero platicar contigo para que me digas si vas a ir a atender esa obra. Y yo en mi mente y en mi corazón yo decía, no, yo no voy a ir. Y cuando mi esposa me miró, porque apenas acababa yo de llegar de esa misión, me dijo, ¿qué te pareció? ¿Cómo viste el lugar? Le dije, mira, la verdad es un lugar terrible. Hay que caminar, no hay tiendas, no hay nada, no hay nadie ahí.
Solamente hay seres humanos, pero viven en situación precaria, completamente pobres. No tienen agua, no tienen luz, no tienen carretera. Hay que llegar a pie 3 horas caminando. No vamos a ir. Me dijo, ok, entonces. Y el pastor me dijo, quiero que subas allá a la oficina, ya te espero. Y mire, el Señor vino cuando iba yo subiendo el primer piso y me dijo, ¿vas a ir, Eliseo? Y yo le dije, Señor, perdóname. Tú sabes que te amo, pero no creo poder ir. No me siento capaz. Subí al segundo piso y me volvió a decir, ¿vas a ir? Y yo le dije, no, perdóname, Señor, no voy a ir. Y cuando llegué al tercer piso y para entrar cerca ya de la oficina de mi pastor, vuelve otra vez y me dice la voz, si no vas, te voy a cortar. Y cuando él dijo, te voy a cortar, sentí que como si una espada me hubiese traspasado y se me comenzó a ir el aire. Empecé a sentir que moría instantáneamente y por un momento pasó sobre mi mente toda mi vida. Y entonces pude decirle, Señor, perdóname si voy. Casi estaba yo desmayando en la escalera. Yo no sé qué ruidos habré hecho, pero salió el pastor corriendo y dijo, ¿qué pasa? Y yo todavía mareado, porque cuando yo le dije, sí voy, hagan de cuenta que sacó la espada que había traspasado mi corazón. Y no sé cómo me vería el pastor. Me dijo, siéntate, ¿qué pasa? Y le dije, pastor, permítame tantito, por favor. Cuando me recuperé, me dijo, ¿ya te sientes bien? Le dije, sí, creo que ya estoy bien. Y me dijo, bueno, vamos al asunto que teníamos. ¿Vas a ir? Y le dije, sí, pastor, sí voy a ir. Ahí comenzó mi carrera, hermanos. Tenía yo 26 años de tiempo completo. Pero escuche esto. Cuando nosotros como hijos de Dios no funcionamos como vasijas nuevas y como sal de la tierra, la ciudad donde nosotros militemos siempre comenzará a ser invadida por las fuerzas del mal. Hoy estaba viendo yo un reportaje que lo pasaron sobre la calle de Hastings, donde nosotros estamos trabajando. ¿Y sabe por cuánto consiguen una píldora de fentanilo, como de miligramos? $5. Estaba yo viendo un reportaje, vi inclusive la iglesia donde nosotros hacemos Plour Express Mission, y dije, bueno, ahí está el lugar, y las cámaras iban recorriendo la calle y estaban haciendo un reportaje de cuántos miles de personas están ahí perdiéndose. Y tú y yo estamos aquí y ahora. Nosotros decimos que somos hijos de Dios, que el Señor es el centro de nuestra existencia. Y la pregunta es, ¿por qué la iglesia no es eficaz en Vancouver? ¿Por qué no tenemos una iglesia fuerte, sólida, donde se vean milagros, señales, prodigios, maravillas? ¿Por qué? Porque cuando esta ciudad de la que habla el profeta Eliseo dice, los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo, he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi Señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. El hombre de Dios, guiado por el Espíritu Santo, dijo, tráiganme una vasija nueva y pongan en ella sal. Y luego tomó la vasija y fue donde estaban las fuentes de las aguas. Así dice el Señor, yo sano estas aguas. Y a partir de ese día las aguas dejaron de ser malas y la tierra comenzó a producir. Esto nos da una gran enseñanza. Tú y yo hemos sido llamados como vasijas para Dios. Dios no tiene otros instrumentos a quien usar. Te tiene a ti, me tiene a mí. Pero a menos que nosotros realmente seamos vasijas nuevas, que se vea la diferencia. Nosotros hemos nacido de Dios, somos hijos de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos engendró cuando nosotros nos dimos cuenta que estábamos perdidos, que no había una esperanza para nosotros. Dijimos, no queremos eso. El Espíritu de Dios, por su gracia abundante, abrió nuestros sentidos. Recibe a Jesús como Señor y Salvador. Y nuestra voluntad se rindió. Oh Jesús, yo te necesito. Pero ese mensaje que escuchamos
fue emitido por alguien que tenía el Espíritu de Cristo, que era una vasija nueva que Dios estaba usando. Yo te pregunto a ti, ¿quién te habló de Jesús? ¿Por qué tuviste que aceptar a Cristo? ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es el protagonista de esto. Cristo viene para resaltar la gloria y el honor hacia el Padre. Y el Espíritu Santo viene para que reconozcamos a Jesús. Y entonces toda la gloria de todos estos seres humanos pensantes y capaces sea dirigida únicamente al único Dios verdadero, a Jesús el Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo es una vasija nueva? ¿Cómo podríamos ser nosotros? Bueno, dice la Biblia, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Contra tales cosas no hay ley. Pero las obras de la carne son muy diferentes: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, envidias, homicidios. ¿Y cuánto de eso tenemos en la iglesia? Personas que pierden la noción de por qué existe la iglesia. La iglesia debiera ser el hospital del Espíritu Santo, donde todas aquellas personas que están vagando, que no conocen a Jesús, lleguen a donde estamos nosotros reunidos y se cumpla la palabra cuando dice en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando Israel había sido llevado cautivo a Babilonia, ellos iban a la ribera del río de Babilonia. Inclusive hay una canción que se llama así, Los ríos de Babilonia. Y los ciudadanos del imperio decían: nosotros sabemos que ustedes cantan alabanzas hermosas a su Dios, cántenos. ¿Cómo hemos de cantar si estamos lejos de nuestra tierra? ¿Cómo hemos de cantar si los palacios y el templo de nuestro Dios ha sido derribado? ¿Cómo podremos cantar? Pero saben una cosa, hoy millones de personas, aunque no lo digan, pero nosotros lo sabemos, están buscando a alguien que diga: muéstranos el camino a Sion, muéstranos el camino de regreso a Dios, muéstranos el camino, háganos saber que el Evangelio es verdad, que no solamente es una falacia, sino que existe, que es real. Que alguien nos haga saber que eso es verdad, que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sabes que para eso está la cruz? La cruz es el instrumento que Dios va a utilizar para que el yo muera. Por eso Jesús dijo: cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hoy pensamos que cargar la cruz es tolerar a un esposo que no es buen esposo. Y dicen: pues carga tu cruz. ¿Esa es la cruz de la que habla Jesús? No. O una esposa que no sabe controlar el dinero y le dice a la esposa: pues cargue su cruz, hermano. ¿Esa es la cruz? No. La cruz sirve precisamente cuando Jesús fue llevado a la cruz. La cruz es un símbolo de maldición. Nosotros no adoramos la cruz, adoramos al que murió en la cruz. Adoramos a Jesús. La cruz es un símbolo de maldición, pero la cruz Dios la usa para sacar de nosotros aquello que impide que Cristo sea formado en nosotros. Así que cuando tú te das cuenta que cuando Jesús estaba lejos del Calvario, tenía muchos amigos, pero conforme comenzó a acercarse al momento del Calvario, todos lo dejaron. Y así va a suceder. Cuando tú hablas de que debemos de vivir en santidad, de que los hombres no deben de ser promiscuos sexuales, de que un hombre tiene que ser marido de una sola mujer y una mujer marido de un solo hombre, esos son mensajes que no le agradan a nadie. Cuando comenzamos a decir: no debes de mentir, no debes de robar, no debes de levantar falso testimonio,
Eso no le gusta a la gente. A la gente le gusta saber cómo puedo hacer dinero, pastor. Y damos mensajes de nuestros púlpitos que exacerban la humanidad de los hombres y dejan de lado la adoración de Dios. Y por eso somos lo que somos como iglesia. Hemos perdido el camino que nos regrese a casa. Y Dios en estos últimos tiempos, sobre todo que a nosotros nos ha tocado vivir el final de los tiempos, Cristo está a las puertas. Así que tenemos que tener una iglesia donde Jesús no tenga rival, donde Él sea la única autoridad que domine sobre todos nosotros. Nosotros somos siervos de Dios. Él es el que tiene que ser adorado. Él es el que tiene que ser bendecido. Él es el que tiene que recibir la adoración. Todos nosotros solamente hemos sido comprados por su sangre, y el propósito de este Jesús es que nosotros le demos la gloria al que vive para siempre. Cuando nosotros nos volvamos y seamos esas vasijas nuevas que hagan la diferencia, que seamos diferentes, que la gente vea que verdaderamente somos diferentes. Cuando nosotros logremos llamar la atención de Dios, porque hay un pueblo que genuinamente se postra delante de Él y adora su nombre y bendice su nombre. Y declaramos y confesamos que Él es el Señor, que Él es el único que merece toda la gloria. Él es el único que merece toda la alabanza. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Dios está buscando vasijas. La iglesia que queremos y que están haciendo ya, y que tú estás aquí ahora, creo que Dios tiene propósitos para que sea un instrumento aquí en Vancouver y podamos ganar a todos aquellos que al haberse desanimado, al haber sido engañados, al haber sido decepcionados, no saben a dónde ir. Y muchos niegan que el evangelio sea verdadero. Yo soy testigo de que el evangelio es real. Conozco hombres y mujeres fieles, totalmente fieles a Dios, que hacen la diferencia. Y por esos hombres y por esas mujeres, Cristo vendrá por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Así que ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, revisar en nuestro corazón. Pablo dice, y todo lo que hacéis o lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibiréis la recompensa. Tú y yo estamos aquí para hablar, pero no solamente para hablar, sino para demostrar que este evangelio es verdad y que el Dios de los hebreos y ahora Jesús, el Cristo, como Señor y Salvador de nosotros, no cambia. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que en Él no hay cambio ni sombra de variación. Él sigue siendo el mismo. Quienes hemos cambiado somos nosotros. Así que hoy el Espíritu Santo te habla a ti, me habla a mí y nos dice, ¿quieres realmente elevar adoración? Aparta el yo. El yo no sirve. El yo se opone. Pero cuando yo traigo a la cruz al yo y ahí muere ese hombre carnal y me levanto en el nombre de Jesús, cuando todo lo que yo haga y diga y piense solamente sea para honrar al Rey de Reyes y Señor de señores. Oh, que Dios abra nuestro entendimiento para conocer que esto es verdad. Y si nosotros logramos ser esa iglesia, siempre, siempre Él estará con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por último voy a recitar el Evangelio de Mateo 28, de 18 al 20, cuando dice, y Jesús se les apareció diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros logramos tener una iglesia así, donde todos los hombres y mujeres nos veamos solamente como instrumentos en las manos de Dios y que todas las actividades que hagamos aquí
tengan como único propósito adorar a ese Dios, prepárese porque el Señor se va a mover entre nosotros. Amén. Dios les bendiga. Pónganse en pie en esta tarde. Vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a pedir a nuestra hermana Queta que vaya a preparar.